Y ya saben que sus consultas de bolsa van dirigidas hoy para Javier Echeverry. Ya sabe que tienen un teléfono fijo, 91 533 1851. WhatsApp, notas de voz, 609 224716. Y también nuestro canal de YouTube. Tiempo, por tanto, para recibir sus consultas. Javier Echeverry, analista de mercados, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, pues pendientes del mercado, parece que los índices europeos tratan de buscar dirección esta mañana, aunque el IBEX parece un poco más contundente en su movimiento. Lo tenemos en 17.986 puntos, retrocediendo el 0,65%, y después de tener al SP sumando 2 jornadas importantes de caídas, pero ahí es donde quería preguntarte, que el de igual ponderación con el Dow ha subido. ¿Cuál es la fotografía? Bueno, pues ahí vamos. En principio lo que pasa es que hay un movimiento cíclico y el dinero tiene que salir cuando las cosas se mantienen mucho tiempo arriba, hay mucha liquidez, todos son muchas albricias y todo va fenomenal y estamos todos muy contentos, pues en algún momento tendremos que recoger beneficios. La situación geopolítica está complicada. Vemos riesgos muy difíciles con respecto a Irán, por ejemplo, y a ese estrecho de Hormuz que se puede cerrar, que puede de repente cortar el grifo al petróleo. Esto supondría un golpe muy duro a la hora del comercio internacional, a la hora de llegar cualquier producto a nuestras casas, porque se cerraría una gran parte del crudo mundial. Y de hecho, lo que vemos es que los distintos índices que reflejan el movimiento del crudo están bastante dispares. Se mueve el West Texas de una manera, se mueve el Murban, ese crudo que tiene que ver con la parte de Oriente y de Asia, de manera muy dispar. Y con respecto al crudo Brent, que es el crudo del Mar del Norte, el que nos atañe, el que vemos en Rotterdam, en Ámsterdam y demás en Holanda, sin embargo lo tenemos bastante estable, también subiendo lógicamente porque las tensiones son las que son, pero se ve muy claramente cómo el tablero geopolítico empieza a agitar un poco la situación. Y claro, esa inestabilidad y sobre todo, más que inestabilidad, la incertidumbre de ver que a los mandos tenemos una persona que lo mismo y dice una cosa, que mañana dice otra, que hoy está muy tranquilo y mañana de repente quiere invadir Burundi, pues claro, resulta que está muy complicado entender cuál va a ser la situación. Entonces esa inestabilidad hace que aquellos que realmente han conseguido hacer un poquito de dinero en los principales índices y en los principales activos, empiezan a recoger velas, empiezan a vender, empiezan a entrar en liquidez y a colocar parte de su capital en sectores más defensivos. Hoy quería ir con las consultas, aunque ya sabéis que de vez en cuando me gusta a mí meter algunos de lo que va muy vinculado al intradía y con los titulares. Hoy tenemos a Volvo Cars de Suecia, que se encamina a su peor día bursátil de la historia. Sus acciones se llegan a desplomar más del 19%. Esta mañana escuchábamos en sus declaraciones a la CNBC a su consejero Delgado decir cómo ha sido un año difícil, cómo han perdido ayudas en Estados Unidos y en China. Habla de la competencia con China y quería preguntarte una lectura tanto del análisis técnico en torno a Volvo, que es propietario de Geely, también por cierto de Geely Holding de China, es propiedad de ellos, perdón, y dentro de ese sector automovilístico, el índice, ¿cuál es el análisis en este punto y con todo lo que acompaña? Bueno, vamos a darle un vistacito, vamos a colocar un poco la parte de área, a ver si lo puedo poner aquí más claramente. Volvo Cars me sale directamente en la bolsa de Milán, no sé si tú tienes otro ticker un poco más adecuado. Voy a buscarlo. 2,79, sí, 2,79 me sale en principio en la bolsa de Milán, creo que no es el adecuado este ticker. En principio el sector de la automoción desde luego no está pasando por su mejor momento. Tenemos una competencia muy fuerte. En Asia están haciendo auténticas maravillas por precios ridículos. Y claro, parece que es que los chinos, los coreanos, de repente nos han parecido que tecnológicamente son muy avanzados. Y lo son. Pero es que, claro, cuentan con una ventaja muy interesante. Y es que resulta que sobre todo el gobierno de China, por ejemplo, gran parte del I+D
del desarrollo, de la creación, del dinero que se pierde para poder avanzar tecnológicamente, lo están recibiendo como una subvención. Es decir, no se dan subvenciones a aquellos, o no se dan tantas subvenciones a aquellos que no producen, sino se les da subvenciones a aquellos que producen para que sean los mejores. Y claro, nos encontramos de repente con una competencia desleal, que para mí no lo es, pero desde luego con empresas que están haciendo cosas muy interesantes, como son Sanyong, como son BYD, como son todas estas empresas que de repente, pues lógicamente están haciendo cosas muy potentes y a muy bajo coste. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con la automoción tradicional, BMW, Volvo, Mercedes, Aston Martin, de repente se encuentran en una situación que dicen, bueno, cada uno en su segmento estaba muy cómodo, estaba muy tranquilo, cada uno sabía que tenía una cuota de mercado determinada, y ahora vienen los chinos, vienen los coreanos y nos cambian esa fotografía porque automáticamente... Sí. Javier, me sale un ticker Volvo, no, perdona, Vol KRB en Estocolmo. Yo tengo una caída del 17,91, VOL, CAR, B minúscula. Vale. Ahora sí, ¿ves? Esto sí tiene más sentido. Fenomenal, muchas gracias. Pues aquí lo tenemos en pantalla. Y estaba diciendo básicamente, ahí está, con una caída del 1,07. Estábamos diciendo justamente eso. Que no, yo la que tengo es un 17,91. Bueno, pues terminar, sino con el sectorial, porque no estamos dando con... Sí, lo que decía en principio es que lo que sucede básicamente es que la cuota de mercado se ha reducido muy mucho. El proceso de electrificación y de cero emisiones en 2050, es decir, en 2050, pues nos está costando mucho trabajo. La Agenda 2030 está aquí ya. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer y que no conseguimos hacerlas a la celeridad que nos gustaría. Llegar a descarbonizar Europa de aquí a 2050, como está previsto, pues va a ser muy difícil. Y sin embargo, avanzamos mucho más lentos que lo están haciendo en Asia, en China, en Corea y en otros sitios. Así que bueno, desde luego el sector de la automoción no es donde yo pondría el foco en este momento. Y por ejemplo, claramente como me dices, caída del 17% de Volvo, que no he seguido. Habrá una parte fundamental, indudablemente, cuando un título asentado como es Volvo se mueve un 17%, hay una parte fundamental que yo personalmente en este momento no conozco y que habrá que investigar. Bueno, vamos con consultas y CEIP Santa Lucía 4225 dice ¿cómo ve entrar? Ticker SMR en Nuscale Power Corporation. Nuscale. Aquí está en pantalla. Bueno, pues desde luego técnicamente vemos una compañía con una progresión muy potente desde marzo del 24, que ha tenido una subida, pues fíjate, nada más y nada menos que de un 1.430%. Esto ya nos dice algo del título. Evidentemente tiene una volatilidad tremenda y esa volatilidad pues de repente se traduce en que, por ejemplo, en diciembre del 24 estaba en 31,06 y nada más y nada menos que en abril del 25 había caído pues un 65%, que luego añadió pues nada más y nada menos que un 378 para luego caer y volver a colocarse en un 414. En definitiva, una auténtica montaña rusa a nivel técnico. En este momento lo tenemos aproximándose a la zona de soporte de 13,95, fijaos lo que os estoy diciendo, o sea, de 57,42 se ha caído en desde el 16 de octubre del 25 hasta el 31 de diciembre del 25. En muy poquitos meses se ha caído una auténtica salvajada que concretamente, para decirlo con propiedad, sería un 75,50%. Así es que, bueno, aproximándose a zona de soporte, donde vemos esos 14,16, cuidadito porque es un título extremadamente volátil y pues los títulos que son tan volátiles tienen la utilidad que tienen, nos permiten movimientos muy amplios donde si lo hacemos con poquito capital
pues no vamos a sufrir excesivamente y sí que se puede revalorizar bastante. Tenemos que tener en cuenta que estamos en la zona más baja de ese capital. Así es que rasquemos un poquito en la parte fundamental para ver qué es lo que están haciendo, porque a nivel de momentum, desde luego nos aproximamos a uno interesante. Vamos con consultas por teléfono. Ismael, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Vamos a ver, quería hacer una consulta al analista sobre Sabadell. Primero, creo que mañana da resultados, perdón. Y quería que me dieran una pequeña idea, a ver qué posibilidades, cómo puede quedar el asunto. Primero. Segundo, a ver si él me podía también dar algo o decirme algo del nuevo dividendo que dice que va a dar especial durante, no sé, ahora en 3 o 4 meses. A ver si cómo está eso. Nada más que eso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Sí, efectivamente, el 6 es cuando presenta resultados Sabadell en Barcelona. Dime, Javier. Bueno, pues técnicamente muy bien. Sabadell al final es uno de los bancos que está tirando muy fuerte, sigue habiendo mucha liquidez en el mercado, no ha afectado especialmente la parte geopolítica a la parte de banca y por tanto lo más probable es que los resultados sean muy positivos, como lo están siendo en todo el sector bancario. Sabadell lo viene haciendo bien, en bolsa es verdad que está un poquito estancada en esa franja entre los 3,07 y la parte más alta que podríamos decir, esos 4,48, perdón, 3,48. Bueno, dentro de esta franja se está moviendo, pues en concreto, fíjate, desde que rompió la zona de actual soporte el 5 de agosto del 25, pues se viene moviendo en esa zona lateralizada. Resultados el día 6, perfecto, vamos a ver, mañana a ver qué nos dice. ¿Nuevo dividendo? No tengo noticias, no sé exactamente cuál es lo que van a cambiar y cuáles son los datos, así es que no le puedo decir al oyente. Bueno, vamos con el análisis técnico, que es lo suyo en este tiempo de consultorio, y vamos con ello. Mañana habrá detalles de todo lo que diga la entidad. Que por cierto, yo decía hoy que terminaba la presentación de los bancos y faltaba Sabadell. Dice, pregunta David Becerra, dice: buenos días, estoy en Comcast a 29,50 dólares. ¿Podría analizarla, Javier? ¿Posibles precios objetivos? Comcast. Comcast en pantalla. Bueno, pues en principio zona un poco de soporte, de confluencia de precios más que de soporte, 29,06, es decir, el punto de entrada del oyente. Actualmente lo tenemos en 30,50. Es un título con un sesgo realmente bajista que viene cayendo muy fuerte desde septiembre del 21, ha tenido una pequeña recuperación que se movió desde el 28 de septiembre del 22 hasta el 15 de agosto del 23, todo ese tramito. Tenemos una subida interesante que se hizo nada más y nada menos que un 67%, pero desde ahí no ha parado de caer, tal y como venía haciéndolo ya de manera consistente, hasta un 45% que caía en concreto en octubre del 25. Desde entonces hemos tenido una pequeña remontada dentro de ese canal bajista importante que podemos ver claramente y que se ve dibujado de manera muy evidente en pantalla. Vamos a marcárselo a aquellos que tengan YouTube y estén viendo un poco el movimiento, y que podría subir un poco hasta la zona de confluencia de precios de los 34,16. A partir de ahí, pues cuidado porque la cosa se complica, incluso diría un poquito antes, 33,50 aproximadamente. Complicado. El sesgo es bajista, el movimiento subyacente empuja mucho, así es que si está dentro en una compra, como parece que así es el caso desde los 29, que tenga mucho cuidado con esa zona. Más consultas. Dice: buenos días, mi consulta es sobre Nestlé en Suiza. Ve interesante el analista una compra en este valor. Si es así, ¿qué niveles deberíamos tener en cuenta? Nestlé. Etcétera. Bueno, tenemos una zona de confluencia, un soporte importante en esos 76,27. Ha subido muy vertical, y eso es importante porque evidentemente sucede de esa manera cuando hay una parte fundamental
que está apoyando esa subida. Lo tenemos en una subida de un 11,75%. Es verdad que se está aproximando a la zona de 91,79, zona de resistencia más cercana, zona de precio más relevante en cuanto a máximos, no máximos históricos, porque todo lo tenemos también en 96 en concreto, donde llegó, vamos a ver, el 8 de mayo del 25. Pero bueno, en principio el título tiene una subida importante. Habría que ver por qué es, porque esta subida tan vertical probablemente va a traer una corrección también importante. Lo que hay que ver es que no nos pille esa corrección. Ya ha subido, como decíamos, un 11%. Está empezando una confluencia de precios en 86,12 y lo tenemos en 85,24. Mucho ojo, a ver qué hace en 86,12. Vamos con más consultas y precisamente dice así. Bueno, intento introducir una pregunta por oyente porque si no... dice, buenos días, tengo entradas en HBX. Mi pregunta es, ¿qué recorrido ven estas acciones y resistencias? Tiene entradas en HBX a 7,16. A 7,16. 7,67 es el precio donde cotiza actualmente HBX y la tenemos, bueno, pues un sesgo desde luego muy bajista con grandísima volatilidad. Vemos movimientos nada más y nada menos que en una sesión del 30%, en 2 sesiones. Esto significa que desde luego hay un movimiento muy complejo. Fíjate, en julio del 25 la teníamos cotizando del orden de 11,68 y nos hemos ido a una caída del 52% que terminaba en noviembre del 25. De ahí una recuperación interesante hasta un 8,86, lo que significa un 57,97, prácticamente un 58%, y de nuevo caída hasta zona de confluencia de precios, hasta este soporte que podemos marcar claramente en la zona de 7,50, 7,52. 7,67, perdón, buen precio. Ahora mismo vamos a ver cómo se comporta en el soporte actual. Si lo pierde, pues saldremos corriendo porque la cosa se puede poner muy complicada en una acción tan volátil. ¿Qué rebota? Pues la zona más importante a superar será la zona de 8,59, 8,60, que es la confluencia de precios que tiene por arriba. Más consultas. Dice Tania Casanova, buenos días, ¿puede decirme el analista si es buen momento para entrar en Elf Beauty, ticker ELF? Vamos con ella en pantalla justamente. Bueno, cierto sesgo bajista, grandes gaps, esto nos habla de poca liquidez, estamos viendo en definitiva un título con bastante indecisión. Actualmente nos encontramos la cotización después de un gap bajista importantísimo que no se ha cerrado y esto podría suponer un cierre al alza, claro, siempre y cuando supere los 95,10 para llegar hasta ese gap de 116,15. Estamos hablando de un gap muy fuerte que tendría que crecer nada más y nada menos que desde el punto actual un 35,90% para cerrar ese gap. Y los gaps no siempre se cierran. Casi todo el mundo está convencido de que cada vez que hay un gap, un agujero en la cotización, un salto de cotización, antes o después el mercado hace porque haya la liquidez suficiente para cerrarlo, bien sea un gap bajista, bien sea un salto de cotización hacia abajo o un gap alcista. No siempre sucede, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener cuidado porque es muy volátil este título y nos va a dar, pues, desde luego, más de un movimiento dilatado como estamos viendo. En principio, el punto donde está, parece que hay un poquito de contención. Mientras que no dilate el precio, no podemos ver si efectivamente va a romper su zona de resistencia actual, que está en torno a esos 95, y mientras que no llegue a esos 95, pues de momento a mirar y a esperar. Tenemos más consultas y en concreto una que tiene a Indra como protagonista. Dice, buenos días, Juan JNT 17, dice, buenos días, ¿cómo vería el analista una entrada en Indra? Hoy que tenemos a la compañía
en el IBEX 35, moviéndose con caídas del 1,88%, pero que lleva 2 días para olvidar, realmente. En Pues 2 desde días, luego, más de 1.300 millones ha perdido. lo dices muy claro. Una caída en Indra de esta índole supone nada más y nada menos que un 16,55%, que es una auténtica barbaridad. 1.000 y pico millones de pérdidas. En este momento se aproxima a una zona de confluencia de precios en 45,40, lo tenemos en 46,46, cotizando en este mismo momento. Y en principio es un título que tiene un soporte que muchas empresas quisieran, y es que hay una inyección de capital para armamento, defensa, etc., muy importante. Claro, ¿qué sucede? Es que no puede subir todo el rato y sin parar. Es que es lo que decimos, ante la inestabilidad, ante la situación actual un poco más compleja, ante la posibilidad de no cumplir con los plazos establecidos, pues lógicamente la gente retoma beneficios, y esos beneficios que están retomando se hacen solo y exclusivamente vendiendo los títulos que tenemos. Cuando mucha gente vende títulos, lo que estamos haciendo es aumentar la misma la oferta al mismo volumen de demanda. Cuando la demanda es estable y la oferta aumenta, el precio cae, y es exactamente lo que estamos viendo. Pues una caída importante hasta una zona de soporte que probablemente nos llegue a tocar pues esos 45,50, 45,40 aproximadamente, y a partir de ahí tendremos que ver qué es lo que hace, porque, como te digo, tiene un soporte muy importante, que es el dinero que se está recaudando para defensa y que en gran parte va a esta compañía. Así es que, bueno, tienen las espaldas bastante cubiertitas. David Radua, 9799. ¿Me podría analizar Ares Management para una posible entrada en el día de hoy que presenta resultados? Ares. Pues en el NISE tenemos Ares Management justamente en zona de soporte, ha rebotado en los 127,36. Jornada de ayer vemos ese impulso tremendo que estaba marcando, y este movimiento nos da para medir esa caída que medimos en un 17%, movimiento continuo, lo cual nos permite lanzar un FIBO perfectamente en esa continuación, y lo vemos claramente de esta caída. La recuperación llega al 50. ¿Qué significa que la recuperación llega al 50? Que no tenemos una gran fiabilidad, porque se ha pasado en su primera vela de cambio del 38. Cuando esto no sucede y se queda antes del 38 en la primera vela de cambio, normalmente hay entre un 70 y un 72% de probabilidades de que vuelva a cero. En este caso, la primera vela de cambio está por encima del 38 y se nos va hasta el 50 de FIBO, es poco probable que veamos, o es menos probable, mejor dicho, que veamos una corrección rápida hasta la zona de cero. Puede estar un poco moviéndose en esta zona más de 50-61. Dentro de estos precios estaríamos hablando en concreto de 138,76 aproximadamente hasta los 142,28, que si nos fijamos y lanzamos desde el 61 un nivel de precios, veremos que es confluyente justamente con las zonas de precios que hemos visto allá por noviembre del 25, octubre del 25, marzo del 25, y estas cosas parecen cosas de brujas, cuando de repente uno lanza un FIBO y se da cuenta de que los niveles importantes del FIBO son confluyentes con niveles del pasado de manera muy, muy clara. Bueno, pues para eso sirve el análisis técnico. Se nos va el tiempo. Quería preguntarte por el 6% de la caída de BBVA, ¿cómo lo veías? Para entrar o no, pero 20 segundos tenemos, o sea que tengo que dejarte. Bueno, pues 20 segundos muy rápido. Caída de banca, que nadie se asuste, no ha pasado nada en el sector, habría que ver qué ha pasado con BBVA en concreto, pero el sector sigue teniendo mucha pujanza. Así es que mirad bien fundamentales de BBVA y preparaos, porque vienen curvas a partir de ahora. Javier Echeverri, un verdadero placer. Gracias y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Eva.